Juan Carlos, a ver, la pregunta directa, ¿qué estás viendo en la dinámica cambiaria de la Reserva del Banco Central? Y todo parece indicar que llegó el momento de que el gobierno dé el paso en el programa económico, digamos, que es definir un esquema cambiario más permanente, ¿no? Sí, y creo que sí. O sea, se ven las consecuencias de las malas decisiones que se tomaron hasta ahora, que básicamente son dos. Uno, lo que estaban hablando, bajar el crawling, que ya lo hablamos la otra vez que hablé con vos, ese fue el tema, de que lo que ya comentaste, bajar el crawling de 2-1, un error innecesario. Y el otro es estar abriendo la economía a un ritmo tan alto, tan grande, cuando no tenés arreglado el tema cambiario primero. En la micro está muy bien todo lo que te hacen de apertura, en la macro te echa más leña al fuego, porque al mismo tipo de cambio te come más reservas. Y tu problema hoy de cómo arreglar el tema cambiario es que no tenés reservas. Eso también afecta como el hoy versus mañana, ¿no? La discusión de cuándo libero. Libero, aguanto hoy, voy haciéndolo de a poco. En ese trade-off que tenés entre hacerlo hoy, liberar hoy, que sería lo más extremo, de los miles de esquemas posibles, pero aguantar hasta las elecciones y que el objetivo principal de la alternativa es que no se dispare la inflación ante las elecciones, que sea lo menos posible. La consecuencia negativa es que cada vez estás peor y cada vez corres un riesgo alto, porque cada vez lo haces en peores condiciones. Claudio, Martín. No, y entonces, Juan Carlos, ¿cuál deberían ser, según tu visión, los pasos? Difícil decir exactamente porque depende de qué negocios con el FMI. Depende de eso, es que vas a estar mirando qué posibilidades tenés. De cualquier manera. Perdón, a lo que me refiero también es, digamos, el gobierno Caputo va a viajar a Estados Unidos, se va a sentar con el fondo para ya ponerle el monio, digamos. A esta altura, qué conviene? ¿Conviene un esquema, no sé, un crawling peg acelerado, bandas cambiarias, flotar? Imagínate que fuéramos a Estados Unidos pensando en qué es lo mejor para el país, para la sustentabilidad de largo plazo de la macroeconomía. Ahora discutimos qué es. Pero cuando Caputo va ahí, tiene otra cosa en mente: las elecciones. Entonces ahí entra otro factor que no es necesariamente el bien del largo plazo y que ya lo llevó a tomar malas decisiones. Entonces, una cosa es lo que negocia él y otra cosa es lo que es mejor. Si me preguntás qué trataría de llevar yo, es salir ya. Para mí, después es peor. No veo ventaja hacerlo gradual. Imagínate que no hubiera elecciones en octubre. No vería la ventaja en postergar más. No tengo tan claro la ventaja de la gradualidad versus el shock hoy, de hacer un crawling peg que se empiece a acelerar. Lo de las bandas, no sé cómo sería las bandas sin liberar. O sea, las bandas, estamos hablando en el contexto de haber liberado el tipo de cambio, ¿no? Porque si mantenés el cepo, ¿cómo funciona esa banda? No está tan claro, no me es lógico que funcione bien. Es casi como un crawling que le permitas subir su tasa de nuevo, que es para el gobierno es una pérdida de credibilidad terrible. Imagínate que la bajó y ahora la va a subir de nuevo. Ya perdiste el tanque de nafta, se te bajó a la mitad en tu credibilidad, para después lo que tengas que hacer cuando tengas que salir y aguantar $1 libre. Entonces, es difícil la pregunta. Me preguntás a mí si voy, haría eso, trataría de ir. Igual esta respuesta te la doy con paréntesis, ¿no? Tendría que ver los detalles. Hay números que yo no tengo, yo no sigo el fino de la parte financiera. Quizás me convencés de que hay un tema de gradualidad que conviene más. Pero no veo tanto la ventaja de la gradualidad, porque es en el transcurso de que estás llegando a donde querés llegar, seguís teniendo un dólar atrasado que te sigue perjudicando en el largo plazo en qué condiciones vas a salir. Porque es un problema de reservas que es grave, no es trivial. Vos sabés que ayer Martín Redrado, el expresidente del Banco Central, decía que estos esquemas de crawling peg, ¿no? de mini devaluaciones preanunciadas, y que vos sabés, digamos, que cuál es la regla. Hay 3 países en el mundo que lo tienen: Nicaragua, Botsuana y Argentina. Entonces,
que obviamente hoy, así como ¿te acordás que en los 80 y en los 90, a principios de los 90, hubo muchos países que adoptaban tipos de cambio fijos? Hoy la mayoría flotan, ¿no? Hay flotación. Y el crawling peg, creo que pues todos se quedan con el crawling peg de Martínez de Oz, ¿no? De la tablita cambiaria, pero es algo que creo que inicialmente se inventa en la Argentina allá por la década del 60, finales de los 60, con Onganía, ¿no? No me acuerdo si era... Me mataste, no tengo idea. Pero lo que sí para mí, lo que yo conozco, siempre fueron crawling peg que querían bajar la inflación y que se usaba como ancla, como pasó hasta ahora, y que se empieza a trazar el tipo de cambio. Ahora, el crawling peg, cuando vos lo que estás queriendo es que suba el tipo de cambio real, o sea, estás pensando un crawling peg donde estás pensando que estás queriendo que la inflación vaya por abajo del crawling peg. No conozco casos, quizás lo hay en el mundo, pero no conozco eso y no sé qué tan exitoso es. Entonces la apuesta es esa, básicamente es esa la disyuntiva. Si vas a tener un crawling peg que lo vas a acelerar ahora, lo vas a volver a 2, lo vas a poner en 3, ¿cómo haces para recuperar el terreno perdido en términos de tipo de cambio real? Y lo tenés que hacer, hay dos mundos posibles. Uno que quieras apuntar a eso, a que aumentando la tasa del crawling peg de alguna forma quieras recuperar terreno perdido, para no hacer todo de golpe, para que no haya una devaluación de golpe, o que sea, como vos estabas mencionando antes, mantenerlo en el 1 o en el 2, y simplemente sea una cuestión de aguantar para en un momento liberarlo y hacer todo el ajuste después de las elecciones. Esa estrategia a mí me parece riesgosísima, hacer eso, aún con plata del FMI. Porque después, ante la anticipación de que después de las elecciones va a subir el dólar, te van a correr hoy. Entonces yo le tengo mucho miedo a esa, no me jugaría por esa estrategia de ninguna manera. Y pero si dijiste antes que justamente hay que coincido, digamos, que hay que uno al analizar tiene que tener en cuenta que la cabeza de los funcionarios está en la próxima elección. ¿Y pero cómo haces para justamente tomar decisiones ahora que tengan en cuenta la elección, pero quitando la expectativa de que después de la elección vos vas a, no sé, a devaluar? ¿Entendés? Te digo, ese juego, me pasa que en sí, yo veo eso, el riesgo que vos mencionás, pero no sé cómo, parecía más lineal antes de esta mini crisis, de cuál podía ser el camino. Ahora, con la desconfianza en la espalda. La otra vez que hablé con ustedes, ¿te acordás que vos me decías, Maxi, pero no hay forma que antes de las elecciones hagan algo, pues hasta las elecciones van a aguantar? Sí, es una... entiendo que siempre el que está en el gobierno, no sé si siempre, es una mirada sobre cómo funciona la economía que minimiza el impacto en la economía real que tiene la apreciación cambiaria y sobreestima la capacidad de bajar la inflación. Y empiezan entonces, ya nos pasó también con las metas demasiado ambiciosas en la época de Macri. Esta es de otra forma, pero es lo mismo, es querer bajar la inflación demasiado rápida. Y desde un nivel tan alto no la puedes bajar tan alto, porque hay inercia, hay desfasajes muy grandes de precios relativos. Entonces, querer ir tan rápido es un error político, creo yo. Entonces, tenés que asumir que no podés, hay un límite a lo que podés. Y si querés torcer esa restricción, el riesgo es que termines peor, como le pasó a Macri, digamos. En retrospectiva, decir, mira, hubiera sido más lento con la inflación y quizás todavía estarías, no sé si gobernando, pero ya pasaron otros 4 años, pero manejando todo. Lo mismo le puedo decir a Milei. Yo aceptaría que llegara así con esta inflación a fin de mes, intentarlo, hacerlo o bajarla incluso más, es riesgoso, pues siguen tomando medidas que apuntan a eso. Pero que alimentan el riesgo, como lo que acaban de anunciar de textiles, que no lo hicieron todavía, pero me imagino que lo van a hacer. ¿Para qué? ¿Para qué ahora, en este momento? Hacelo cuando hayas acomodado la situación. Ahora lo único que hace es alimentar más el problema de reservas que tenés. Que baje un decimal la inflación, ¿te va a cambiar algo? Para mí no, es aumentar el riesgo y que puede salir mal, y la mayoría de las veces termina mal. Ahí estaba viendo
Claro, no, con Krieger fue la devaluación compensada, ¿no? La devaluación con la suba con la aplicación de retenciones, ¿no? Ok. Y después creo que fijó el tipo de cambio, ¿no? Que es un poco la historia siempre, ¿no? De dar el salto y después fijar el tipo de cambio, es un poco la típica, historia claro. la historia de la Argentina, ¿no? De estabilizar con un tipo de cambio más alto, pero fijándolo, ¿no? O haciendo Claro. un acuerdo respecto a metiendo al tipo de cambio dentro de un acuerdo general, ¿no? De convergencia, que es un poco lo que informalmente quiere hacer el gobierno con la regla del 1%. Fíjate que no se convalidan paritarias por arriba de eso. Ahora el 1% le quedó bajo, pero también estaban con el tema de que converjan todos los aumentos de tarifa de servicios públicos, viste, al crawling peg del 2%, es decir, pone el ancla nominal y bueno, tratan de forzar que todos los precios de la economía vayan en ese ritmo. Acomodándose a eso, claro. Pero cuando lo quieren forzar demasiado, a un ritmo menor al que la economía puede, por este desfasaje de precios relativos, bueno, termina pasando lo que está pasando. Y sí, ahora la compensación, estaban comentando de bajar las retenciones. Hoy las retenciones principales, el efecto en el agro, si lo bajás hoy, pensá que eso va a tener un efecto recién el año que viene en divisas. Porque hasta que lo primero va a ser el trigo, que se cosecha a principio de año. Entonces, no te efecto hasta el tema de ahora, de cómo te manejas hasta las elecciones y cómo salís después de las elecciones, no te lo va a cambiar, no te va a ayudar en nada. Vas a tener pérdida fiscal y en términos de capacidad de generar más divisas, no lo vas a tener ahora. Entonces, tampoco eso lo tenés a mano. No, pero está claro que este es el momento, digamos, es ahora, digamos, ¿no? Abril, mayo, junio, son los meses, y si vos querés hacer algún nuevo esquema cambiario, son los meses para hacerlo, digamos, ¿no? Claro. No, además sí, si te dan plata puede haber una cosa gradual de, bueno, liberás más la parte financiera. A mí me da miedo también, por ejemplo, dejar ¿cómo se llama? El blend. Y te perjudica más la exportación de lo que está. Y no es joda eso. No, es que si el gobierno va a un esquema de flotación, el blend desaparece. No, digo, manteniendo el cepo, Sí. una de las posibilidades que se habla es que, como no aguantan las reservas, es terminar con el blend. Y Sí. eso es bajarle el tipo de cambio al exportador. Pero ¿cuánto? En una brecha, la verdad que no es muy relevante, digamos. En una brecha del 20%... El 4% te queda. Debe ser 4% de diferencia. Y sí, pero es relevante. ¿Cómo no es relevante? Sí es relevante. 4% de diferencia de precio. Me parece que ahí lo principal es dar certidumbre de cuál va a ser tu regla cambiaria. Las exportaciones no están muy perjudicadas. Vos estuviste viendo los números desagregados, no sé, las manufacturas de origen industrial y demás. Sí, nosotros tenemos un informe trimestral a ver. que además diferenciamos, tenemos uno que se llama el ITEA, sacamos en el IEP cada 3 meses. Es decir, las exportaciones en febrero crecieron 10%, que no es un mal número, pero bueno, ahí tenés mucho seguramente energía y claro. no sé qué pasó con la manufactura. Y las importaciones volaron 40%. Pero sí, también es cierto que en febrero vos estabas comparando este febrero, con el febrero del año, claro, el febrero del año pasado, que era hiper recesivo y además con un tipo de cambio real altísimo. Entonces, las exportaciones en febrero del año pasado, y bueno, habían volado y las importaciones se habían derrumbado, ¿no? Entonces, por eso ahora te da Expo creciendo solo 10%, solo entre comillas, e Impo cayendo 40%, ¿no? Las exportaciones... Perdón, Impo creciendo 40%.
Hicimos un ejercicio de prever para todo el año cuánto subían y subirían alrededor de eso, 10%, un poco menos, principalmente por la energía, sí. Eso es lo que más crece. Lo que es nosotros diferenciamos entre commodities y bienes diferenciados. Los bienes diferenciados no, están estancados, esos no están bien. Entonces es a donde estamos yendo, una canasta de exportaciones cada vez más primarizada, ¿no? Donde explotar los recursos naturales, pero la rentabilidad de otro tipo de exportación es muy baja por la apreciación cambiaria. Es decir, sobre todo, me imagino, exportaciones de manufactura de origen industrial y claro, uno específico, no sé si Brasil o Argentina, ¿dónde exporta manufactura de industria de origen industrial? Brasil mucho, pero a todo el mundo. Y Latinoamérica. Brasil y Latinoamérica desproporcionadamente, sí. Pero sí. Se exporta a todo el mundo. Eso no está tan bien. Por nosotros no tomamos MOI, las manufacturas de origen industrial, porque incluyen cosas que no son, ¿viste? Por ejemplo, el biodiesel es como el aceite de soja, es agregarle una cosita más. Eso lo sacás. Pero hoy no se exporta mucho biodiesel. Por ejemplo, mucho de los minerales entran ahí. Entonces, bueno, extraemos, es mucho más fino. Y lo que vemos es que, claro, la parte commodity anda muy bien, está mejorando. En términos macroeconómicos hoy te trae divisas eso, te mejora las divisas. Y en la explotación de cada vez más de vaca muerta, litio un poco más, en ese sentido, mejor, por el empuje de esos sectores sube la... ¿Y la Simpo ves algún sector fuertemente comprometido o en problemas? No sé si lo estoy viendo directamente, pero sé que sí, escucho mucho problemas con la competencia de importaciones, los de siempre, los que mecánica, textil, sí que están cada vez más comprometidos. Yo creo que lo vamos a empezar a ver en los números, porque nada, se le abaratan las importaciones, ¿no? Con el tipo de cambio. Quizás los que menos sufren eso son los alimentos más orientados al mercado interno, pero sí, vuelan las importaciones, yo creo que van a subir más de lo que se presume, dado el crecimiento de la economía, ¿no? Que siempre se habla de quizás una elasticidad de 3, 2,5 de crecimiento de la Simpo, dado el crecimiento del PBI. Sí, bueno, va a ser el 4. Sí, ponele, claro. Va a ser la Simpo creciendo este año por lo menos 20%. Sí.